Bienvenidos a Cibeles, podcast de humanidades. En esta oportunidad los invitamos a nuestra Stoa digital, en donde los profesores Mariano Nava Contreras y María Di Muro continuarán conversando sobre los estoicos y específicamente sobre la ética que de este pensamiento se desprende. Bueno, es un gusto estar otra vez con el profesor Mariano Nava Contreras en este espacio de nuestro podcast Cibeles. Y quisiera retomar la conversación que sostuvimos anteriormente a propósito del maravilloso seminario en el que pudimos compartir sobre el estoicismo, que además, como comentábamos, viene también a propósito de una serie de inquietudes, incluso de generalizaciones, de lugares comunes que se están repitiendo, sobre todo, y me parece tenerlo presente, sobre todo desde la época de la pandemia, ¿no? Incluso un poquito antes, en redes sociales, en libros. Por supuesto que hay una gran cantidad de bibliografía, eh, incluso publicada por editoriales reconocidas, donde me parece que se hace, y eso también lo apuntábamos en distintos momentos, un manejo irresponsable de ciertas ideas, además descontextualizadas, donde, como en el seminario también se apuntaba, se ignora la dimensión social, política, en la que surge el estoicismo, además que el término se maneja de una forma muy ligera, en la que se opta por pensar en un individualismo, se opta por pensar en que, bueno, haz lo que te haga mejor, sentir mejor a ti, olvídate de los demás, no te estreses, lo más importante es tu felicidad, sé consistente contigo mismo, pero en el fondo, aunque se mencionen nombres, se mencionen en algunos momentos, si somos afortunados, textos, realmente lo menos que se está trabajando allí, lo menos que se está pensando allí es en el estoicismo, ¿no? Se está perdiendo ese sentido eh, contextual y además de profundidad que hace que los textos se banalicen, ¿no? Entonces, a partir de allí, teniendo un poco estas inquietudes, eh, yo a lo largo del seminario, y es un asunto que me llamó profundamente la atención, pensaba, bueno, en este supuesto individualismo que se plantea hoy en día, ¿no? De, bueno, lo que me haga sentir mejor a mí, lo que depende y no depende de mí, lo más importante es mi felicidad y el manejo de las emociones que tanto lo repiten, ¿no? Y, y es el tema que quiero traer a la conversación de hoy, es decir, que hablemos un poco de, de qué es el individuo, si es que pudiéramos pensarlo en estos términos para los estoicos, ¿no? Y al mismo tiempo, eh, cómo se ha ido construyendo, cómo se construyó la ética, ¿no? La ética no solamente como el hacer, ese ethos que nos caracteriza, que nos vincula en una comunidad, que nos hace ser ciudadanos, sino también el ethos en vínculo con las emociones, ¿no? Que además ellos tienen una perspectiva muy, muy particular de ver el pathos y que en muchos casos me parece eh, resulta hasta contradictorio con una parte de la tradición clásica que veníamos revisando, ¿no? Entonces, yo creo, profe, que pudiéramos iniciar por allí quizá con una aproximación a este problema del individuo en este contexto tan difícil, además, donde la polis ya no es lo que era, más bien es una idea que ha quedado allí,
un referente, pero que no es un hecho concreto. Entonces, ¿cómo podríamos comenzar a pensar esta idea del individuo desde los estoicos? Hola María, bueno, gracias por esta invitación, gracias por invitarnos a conversar de este tema tan apasionante y me parece además una estupenda manera de comenzar, de abordar la problemática, vamos a llamarlo así, problemática del estoicismo en el contexto de la vida práctica y de la ciudad, ¿no? Porque es verdad, uno de los grandes problemas y que ha llevado a una mala interpretación de la filosofía estoica es precisamente eso, ¿no? Sus relaciones con el colectivo, ¿no? Y fíjate que yo cuando doy clase y cuando hablamos de estos temas siempre me quejo de la mala interpretación y de los clichés, vamos a llamarlo así, clichés históricos de que ha sido víctima el epicureísmo, ¿no? El epicureísmo siempre fue tachado, denostado por ser una filosofía del placer, donde el hombre lo único que buscaba era su propio placer, una filosofía, vamos a llamarlo así, del egoísmo, ¿no? Pero es que el estoicismo, aunque son los chicos buenos de la historia, entre comillas, de la historia del pensamiento, también han sido víctimas de numerosos, vamos a llamarlo así, malentendidos, clichés, etcétera, no solamente en el mundo moderno, que bueno, ya esto, lo de ahora es simplemente, ya no es un empobrecimiento, sino ya una caricaturización, ya prácticamente, ¿no? Pero sí, es como tú lo estás diciendo, lamentablemente, ¿por qué? Pero ¿por qué? ¿A qué se debe eso? Se debe a que, en mi opinión, se debe a que precisamente el individuo es uno de los puntos o uno de los elementos, uno de los temas de estas filosofías helenísticas más difíciles de abordar. Son muy complicados. Es muy complicado y eso no solamente queda para esta vulgarización del estoicismo de que estamos siendo víctimas en este momento, sino también es que en el plano ya de los estudios académicos y de los estudios filosóficos y de los estudios de la historia del pensamiento más serios y más profundos, también es un tema peliagudo. ¿Por qué es un tema peliagudo? Bueno, es un tema peliagudo porque la definición y el concepto del individuo, tanto para los estoicos como para los epicúreos, y no solamente para ellos, para todas estas filosofías que comparten este espacio histórico, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, estoy pensando también en los cínicos, pensando también bueno, las demás, los posaristotélicos, las escuelas posaristotélicas, todo esto. Entonces, claro, es muy complicado definir en un contexto político, y cuando hablo de contexto político estoy hablando en el contexto de la polis, ¿no? Ujú. Entonces, claro, por eso es que es muy complejo, ¿no? Es muy complejo ver el individuo. Y entonces ahí es donde vienen estos clichés simplificadores, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado del sabio estoico como una máquina fría hecha para regular las pasiones. Cuando Exacto. resulta que hay, por ejemplo, para regular las pasiones, no vas a tener pasiones y te vas a comportar como una calculadora fría, como una computadora, en la que vas a acabar con las pasiones, porque las pasiones son, y en efecto hay fragmentos en que lo dicen, son el origen de los errores. Bueno, está bien, eso es una forma de verlo, pero resulta que los estoicos recomiendan enamorarse, Ujú. Así es. recomiendan participar en la vida política. No, recuerdo, por Partici- ejemplo, perdón que le interrumpa, pero recuerdo, por no, ejemplo, por favor, me encanta. esto veo que mencionaba, bueno, vayan a los banquetes, enamórense. También todo este proceso paidéutico está implícito allí, ¿no? Con los Claro. jóvenes.
Entonces no es una negación, no es una ¿no? represión como lo han querido mostrar. Exactamente. Entonces, bueno, resulta que también de acuerdo a estas simplificaciones, dicen, bueno, céntrate en tu propia felicidad y no que no te importe los demás y niega todo el mundo exterior y concéntrate en tu propia felicidad, que es lo único que importa. Pero resulta que los estoicos recomiendan participar en la vida política. Entonces, ¿cómo puede ser una persona egoísta? Una persona que niega, ¿verdad?, el contacto con otras personas y que se centran en su propia interioridad exclusivamente, porque sí lo hacen, pero no exclusivamente, y resulta que, por otro lado, están recomendando participar en la vida política, enamorarse, tener relaciones sociales con los demás miembros de la polis. Se codearon además muy particularmente con gente que tenía poder político. Entonces, esto también va en contra de esa idea, ¿verdad? De ese sabio en el retiro de la vida contemplativa, nada más lejos que de eso que el estoicismo. Entonces, hay que mirar muy bien, hay que agarrar con una pinza, pero con una pinza muy, muy fina, muy delgada, qué es lo que hay de verdad en todas estas vulgarizaciones, vamos a llamarlo así, sin que la palabra, esperando que la palabra no sea de ninguna manera ofensiva, pero en estas simplificaciones del pensamiento de la Estoa, porque aquí lo que hay, lo que estamos es ante un fenómeno que también es muy interesante, ¿verdad? Que es de un problema de adaptación y comercialización, sin duda alguna, Sí. ¿verdad? De aquellos aspectos muy específicos que se adaptan a lo que el consumidor actual está buscando, está deseando escuchar. Es un problema comercial, Sí, un finalmente. problema de comercial y de marketing. Y de marketing, exacto, de mercadeo, exactamente. Entonces, ahí tenemos que ver muy bien, ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Por otra parte, yo tengo que decirte, María, que, bueno, en general esto le ha pasado a los clásicos, en líneas generales. No solamente con los estoicos lo estamos viendo porque realmente es un boom Eso. editorial, es un boom mediático, lo hemos visto. Mira, tú vas a una librería y ves no sé cuántas ediciones de las meditaciones de Marco Aurelio, Total. cinco, cuatro, nuevas del año, Sí. de Además, unas fragmentos ediciones bellísimas, en muchos casos, espectaculares, sí. espectaculares, ¿no? De algunos diálogos de Séneca. Ujú, también. Sí, Séneca, especialmente Séneca y Marco Aurelio, pero también de algún de Epicteto. Epicteto, Entonces, exacto. sí. Entonces, bueno, han sido, vamos a llamarlo así, víctimas de una mercantilización, y lo cual, vamos a estar claros, ¿no? Tampoco es que yo estoy hablando en contra de esto, pero en lo que sí estoy, con lo que sí estoy disconforme es con la manipulación, ¿verdad? Del pensamiento, bueno, con fines mercantiles, ¿no? Eso sí me parece un poquito triste y ahí es donde yo llamaría un poquito al lector para que esté un poquito atento a este tipo de manipulaciones, porque bueno, le están vendiendo una cosa por otra, ¿no? Les están Claro. ofreciendo algo que no es exactamente. Que a Pero ver, bueno, durante muchísimo tiempo y siempre ha sido así, los clásicos han sido textos que se han repensado, se han ido contando a sí mismos. También cuando tuvimos la bella conferencia que nos dio sobre Cavafis, bueno, la apropiación, ¿no? La literatura siempre se va contando a sí misma, entonces ese es un fenómeno que más bien enriquece, pero aquí no estamos viendo eso en absoluto, lo que no, no. estamos viendo es, bueno, la Lo contrario, un simplificación, empobrecimiento. sí, sí, así es, la Sí. Y fíjate, simplificación. sí, y fíjate que, bueno, justo era lo que te iba a decir, ¿no? Los clásicos han sido víctimas de eso todo el tiempo, ¿no? Yo en estos días vi un afiche ya hace unos meses que decía
eh, cada, era por el Día de la Secretaria y decía, cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Firma Aristóteles. Y yo me quedé así como, Sí. bueno, ya, vamos a ver, Uy, vamos a ver. en las redes Yo, sociales muchísimo, hay muchísimas oh, las redes sociales. mensajes que atribuyen a Sócrates, a Platón, y bueno, al final tú dices, ¿en dónde? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Yo sufro porque mi hijo en estos días estaba viendo unos shorts donde ponían, pues tengo que decir que mi hijo es un niño, él no está en edad. Y era un short donde uno de los protagonistas se llamaba Sócrates y él, bueno, le ponían en boca de Sócrates lo que tú quieras. Y yo tengo que decir que, bueno, mira, el corpus aristotélico es inmenso, no solamente lo que queda, sino lo que él escribió que se ha perdido. Y yo realmente, yo ese refrán nunca lo, yo, de verdad, yo no es que me lo conozca todo, yo tengo que decir, bueno, yo no puedo decir que yo me sé de memoria todas las obras de Aristóteles, ni muchísimo menos, porque bueno, porque, en fin, ¿no? Aristóteles es inmenso, ¿no? Y realmente hay cosas de su filosofía que, bueno, que yo no han escapado a mi formación. Oye, pero un refrán como ese, de verdad, lo mejor de todo es cuando tú buscas, porque eso es vamos a decir que es un vicio de los filólogos, ¿no? Tú buscas la cita, tú dices, bueno, ¿dónde lo dice? ¿No? Que me digan, Exacto. está en la metafísica, está en el de Coelho, está en la ética, está en la retórica, ¿dónde lo dice? No va a aparecer. No No, aparece ni va a aparecer, obviamente. No va a aparecer, bueno, no existe la cita, ¿no? no, Entonces es no, tremendo. sí, unas generalizaciones y que además ni siquiera, o sea, teniendo un conocimiento mínimo, corresponden con el pensamiento del autor. Pero por supuesto, no tienen nada que ver con eso. No tienen Es nada que ver así. con eso. Entonces, Profe, bueno, dime. usted, y perdona nuevamente que le interrumpa, pero usted No, pero por mencionó favor. una palabra que me parece eh, crucial también en lo que revisábamos en el curso y además al plantearnos la pregunta por cómo los estoicos pensaron la ética, y es la palabra sabio. ¿No? Hablábamos de que el sabio no es esa figura que está separada de la polis o esa figura que se la pasa todo el día pensando, encerrada, sino que por el contrario, los estoicos la pensaron, la meditaron en torno al proceso político, ¿no? Y desde el inicio de nuestras discusiones en el curso a propósito de la ética, bueno, usted tomaba una cita que me permito leer brevemente de las églogas de Estobeo, que, que dice, ¿les parece Zenón y a los filósofos estoicos que los siguen que hay dos clases de hombres? La de los sabios, y allí se vale el término spudaios, y la de los ignorantes o faulos, que es propio de los sabios practicar las virtudes durante toda la vida y de los ignorantes practicar los vicios, ¿no? Entonces, me resulta bastante llamativa esta distinción, ¿no? No es ya pensar en la sociedad o en la comunidad como dividida por ámbitos de desempeño o dividida por familias, por eh, las distintas tribus que conformaban una comunidad política, sino que por el contrario, esta división, bueno, nos da un sentido, si se me permite el término, quizá un poco más democrático, ¿no? Quizá estoy forzándolo, ¿no? Pero un poco más democrático en tanto que, bueno, pensar estas dos clases de hombres o de quienes habitan una polis ya en el modo en el que tienen una relación con la sensatez, ¿no? Porque también es pensar en el uso de estos términos, que siempre es fundamental. Spudaios, el sabio que pone en práctica lo que sabe, ¿no? O sea, un poco también a la manera socrática de, bueno, si sabes que esto es malo, pues evidentemente no lo vas a hacer. Y en cambio el ignorante que, bueno, está como en un estado
y recuerdo que usted lo mencionó en la clase, como de flojera, de no querer comprender lo que es bueno, lo que podría ser eh, sensato, ¿no? Entonces me parece muy interesante cómo esta visión antropológica del sabio va también a tener un fuerte sentido de, bueno, no pensar quizá en esas distinciones eh, políticas, económicas, sino más bien en una reunión comunitaria en torno a la razón. Eso me parece muy poderoso. Sí, es muy poderoso. En efecto, María es muy poderoso. Muchos autores se han fijado en la influencia del pensamiento de Heráclito en los estoicos, ¿no? Hay muchos aspectos en donde es imposible no pensar en un que ellos leyeron muy bien a Heráclito, ¿no? Y Heráclito dividía en torno a la sabiduría, a lo que él llamaba la ley universal, el logos, la razón. En torno a ese problema habían dos tipos de hombres, los sophoi, ¿verdad? Los sabios, él le da otro nombre, ¿verdad? Y los agnostoi, los ignorantes, ¿no? Y era muy interesante porque Heráclito decía que había que todos los hombres, cualquier hombre que se acercara sinceramente al conocimiento del logos, podía convertirse en sophoi, ¿verdad? Perdón, en sofos, pero que definitivamente por pereza, se preferían quedarse ignorantes, ¿no? Y eso, yo creo que ese es un punto fundamental de la relación entre el individuo y el colectivo que retoman los estoicos. Los estoicos retoman eso y lo reelaboran, como decíamos en aquella palabra, se apropian de esa idea y la reelaboran, porque una de los elementos fundamentales de la apropiación es la reelaboración, el trabajar eso y hacerlo tuyo, pero aportar, ¿no? Aportando tu propia concepción original. Y entonces los estoicos retoman eso y dicen lo mismo, dicen, bueno, hay dos tipos de hombres, los spudaioi, ya en a ver cuál es la palabra, el detalle, vamos a llamarlo así, ¿no? Entre, una palabra y otra es que el espudayo significa que eres sabio, pero que tu sabiduría no es solamente contemplativa, como es el caso del sofos, sino es una sabiduría práctica, es decir, que tu Eso. conocimiento lo pones al servicio de un hacer comunitario y de un impacto colectivo, en la colectividad, ¿no? Entonces, y los fauloi, ¿no? El faulos es el tonto, hay una palabra muy caraqueña, el gafo. Una palabra muy caraqueña, pero a mí me encanta porque es una palabra absolutamente que viene del español medieval incluso, ¿no? Del español antiguo. Entonces, bueno, el tonto, ¿no? Y el tonto es el que actúa torpemente. Es el que Claro. actúa torpemente, ¿no? Entonces ahí vemos muy claramente como la concepción, y que cualquier hombre que se acerque al conocimiento del logos, que no es otro más que el conocimiento de las leyes de la naturaleza, Ujú. ¿verdad? Tiene la posibilidad de convertirse en espudayos. Y entonces ahí vemos claramente una concepción democrática avant la lettre, como diríamos, ¿no? Una concepción predemocrática en el sentido de que cualquier sabio se convierte directamente, y eso lo dicen ellos, en un ciudadano. Y Ujú. ese ciudadano es un sabio que merece, ¿verdad? Tiene la estatura de participar en la vida política porque es el que sabe y es el que obra Exacto. bien. Y esa sabiduría consiste en la práctica de la virtud. Es Así un sistema es. que se ve bastante coherente y lo es, pero al que hay que acercarse con mucha lupa y con mucho cuidado.
Así es. Bueno, justamente cuando mencionaba Heráclito, por supuesto, él en distintos momentos de sus fragmentos habla de los despiertos y los dormidos, ¿no? Entonces, Correcto. justo estos fauloi están como atontados, dormidos, eh, no entienden si están en vigilia, ¿no? Es el mito de la caverna, Exacto. en Sí, última sí, instancia, ¿no? Que bueno, exactamente. sabemos que no es un mito, ¿no? Es la alegoría La de la alegoría. caverna de la caverna platónica. Así Exactamente, es. entonces allí también hay una línea muy clara con Sócrates, ¿no? Cuando él dice, nadie yerra voluntariamente, nadie, sino más bien en un estado de confusión, de ignorancia, ¿no? Y es cuando Eh, Sócrates, y es lo mismo, es que todas estas escuelas son continuación de los postulados socráticos. sí, Todas estas escuelas, tanto las escuelas, las principales escuelas socráticas, empezando por la misma Academia Platónica y el Liceo de Aristóteles, y luego, vamos a llamarlo así, sus nietos intelectuales, que son las escuelas helenísticas, ¿no? Los cirenaicos, por supuesto, estoicos y epicúreos, los cínicos, toda esta gente todas estas escuelas lo que hacen es continuar el legado socrático, ¿no? Y Sócrates decía, hay un solo bien, que es el conocimiento, y hay un solo mal, que es la ignorancia. Y este es el postulado que ellos han continuado, que así es. tanto Platón como Aristóteles y posteriormente todas estas escuelas también la han continuado, pues a su manera, cada quien A a su su manera. manera, ¿no? Ay, no recuerdo quién es el comentador que dice que los cínicos eran un Sócrates menos, es decir, un Sócrates enloquecido. Enloquecido, Bueno, sí. esa es una interpretación del legado socrático, pero también tenemos que decir que hay otras interpretaciones, entre las cuales las que han tenido mayor fortuna desde el punto de vista de su impacto en el mundo moderno, primero en Roma y después en el mundo moderno, van a ser el estoicismo y el epicureísmo. Así es. Y también pensando un poco en esta sabiduría, ¿no? Que además me parece que es otro punto de diálogo con los presocráticos. Eh, bueno, hay una alusión constante a la fisis, a un volver a mirar la fisis para dialogar con ella. Y entonces también tomo otro fragmento, esta vez de Diógenes Laercio, que dice, Zenón fue el primero que en su obra acerca de la naturaleza del hombre dijo que el fin, el telos, es vivir de acuerdo con la naturaleza, con la fisis, lo cual es vivir Correcto. según la virtud. A esta, en efecto, nos lleva la naturaleza. Ujú. Entonces, es ese diálogo con todo lo que existe, con la razón de ser de las cosas, ¿no? Ese sentido que hace que estemos aquí, pero al mismo tiempo que vivamos en una comunidad, que al mismo tiempo estemos en el mundo, pero no dándole la espalda, sino más bien dialogando con ello, y eso me lleva también a otro punto brevemente sobre la palabra, ¿no? También ellos trabajaron mucho el sentido curativo, el sentido farmacológico de la palabra como un modo de ir, eh, no sé si dominando es la mejor palabra, creo que no, pero ir más bien educando las emociones, ir educando la percepción para justamente ir en esa armonía o buscar esa armonía con la naturaleza, ¿no? Allí nuevamente resuena Heráclito con esto de, bueno, no darle la espalda al lobo, estar despierto, pero también eh, esa, esa disposición del sabio a preguntarse y a serenarse, ¿no? A través también de Fíjate, este María, logos fármacos. ahí hay una cuestión muy interesante. En esa idea del logos fármacos, hay un punto fundamental en la filosofía de los epicúreos, que es el famoso tetrafármaco. El Ajá, tetrafármaco
vamos a llamarlo así, el remedio cuádruple, que son cuatro principios fundamentales de la filosofía para ayudar al hombre a acercarse a la fisis. Ahora, si tú te das cuenta, es lo que estás diciendo. Es una palabra muy bonita que usan los estoicos ahí en ese fragmento que tú estás leyendo, y eso de acercarse a la naturaleza, imitar, vivir de acuerdo. Esa es una traducción. El término griego es hermosísimo, es homologumenos, es decir, homologarse, ¿no? Homologarse a la naturaleza. Eso va más allá de vivir de acuerdo, es algo así como tú ves, o sea, la traducción al español no alcanza a expresar la fuerza del término griego, ¿no? Pero el término griego lo que te dice es homologarte, o sea, volverte tú también parte de la naturaleza, no solamente actuar de acuerdo a ella, no es solamente actuar de acuerdo a ella, sino además de eso, formar parte de ella, ser parte de la naturaleza. Eso es un conocimiento mucho más profundo. Ahora, ¿cómo se logra eso? Bueno, precisamente por eso es que eres sabio, ¿no? El que Así consigue, es. el que consigue una cosa como esa, el que es capaz de hacer eso, el que ha llegado a ese punto de sabiduría, de mezclarse y formar parte, homologarse a la naturaleza, el que es capaz de hacer eso realmente es un sabio. O sea, entonces vemos también una concepción de la filosofía mucho menos escolar, mucho menos académica, mucho menos para convertirse en algo más vivencial, inclusive mucho menos contemplativa, para Ujú. convertirse en algo muchísimo más vivencial, muchísimo más mezclarse tú con un todo, que es lo que te está rodeando y que es la vida natural, es la physis, como ellos le dicen. Así es. Así Sí, que, yo creo sí, que no, perdón. también, no, no, tranquilo, todo este sentido de dialogar le da un peso poderoso al propio logos, ¿no? A la palabra, pero la palabra situada, la palabra además que, que constituye el corazón de la razón, ¿no? El corazón de esa frónesis por la que nos dirigimos en el mundo y por la que también además podemos compartir con, con otras polis, ¿no? Porque también está ese sentido de universalidad que ellos nos legan, ¿no? Y comentábamos también en el curso y creo que en el episodio anterior, que lo curioso es que muchos de estos pensadores pues no pertenecían propiamente a ciudades emblemáticas, ¿no? No eran atenienses, sino que más bien venían de zonas orientales, ¿no? Del caso de Zenón o de Ujú. Crisipo o el mismo Cleantes. Entonces, también ese diálogo eh, farmacológico tiene que ver con cómo se integra aquella riqueza oriental, aquella riqueza también eh, innovadora por todo lo que estaba pasando post Alejandro Magno, Ujú. y cómo ello también es un germen para lo que nosotros más adelante vamos a conocer como un derecho universal, una posible globalización, ¿no? Aunque estoy exagerando quizá con los términos, pero creo que allí hay un punto de partida importante por el que merece la pena, bueno, volver para hacernos las preguntas de hoy. Bueno, hay que decir dos cosas, ¿no? Que esta filosofía es imposible sin un clima de tolerancia y de acogida y de respeto por los intelectuales, que fue lo que se dio en Atenas, no solamente en los últimos años de la polis, de Pericles para acá, más bien de Solón para acá, un poco antes, ¿no? A finales del siglo V, sino también, bueno, en estos tiempos finales de la historia de Atenas como una polis democrática autónoma independiente, ¿no? Ujú. Entonces, eso es prácticamente imposible sin ese clima
esa discusión tan enriquecedora, que es lo que estás diciendo, ¿no? Ese clima intelectual de compartir y de discusión que muchas veces fue un poco agrio también el clima, ¿no? Sí, Pero bueno, eso forma parte de obviamente eso forma parte de la discusión intelectual también. Bueno, eso es imposible sin un clima de tolerancia, ¿no? Que eso creo que es una lección para las democracias, ¿no? Y para estos peligros de regímenes neoautoritarios que estamos viendo en todas partes del mundo, ¿no? así Eso es. realmente es un peligro para la discusión enriquecedora y para un clima intelectual realmente fértil, ¿no? Fructífero. Pero entonces esto evidentemente señala cómo una propuesta como la propuesta del individuo estoico de una riqueza psicológica, no solamente ética, sino también psicológica, una propuesta realmente fértil y fructífera, es imposible que hubiera prosperado en un clima de restricciones, en un clima bueno, en una tiranía, ¿no? Ujú. Como también las vimos en Grecia. Y efectivamente eso tiene que ver con Atenas como un imán, como una capital intelectual que atrae efectivamente pensadores, pero no solamente pensadores, poetas, pintores, escultores, etcétera, y que ese es el secreto, en mi opinión, ¿verdad? De que un lugar alcance un desarrollo, realmente un desarrollo científico e intelectual. Y yo creo que esa es una lección de extremada vigencia para Ujú. nuestro mundo y para los tiempos tremendos que estamos viviendo. Excelente. Bueno, ya estamos en el tiempo, entonces no me queda más que agradecerle, profe, por esta conversación tan maravillosa y que seguro que continuará siendo fértil. Muchísimas gracias. Mira, soy yo quien está tremendamente agradecido de poder expresar, de recibir estos canales para estas ideas que tenemos y poder compartir y poder en cierta manera dialogar. Así que muchísimas gracias con dialogar no solamente con el espacio académico intelectual, sino con toda la gente interesada en estos temas que puedan estar teniendo acceso a estos contenidos. Así que mil gracias María, gracias Sofía por todo tu trabajo. Muchas gracias a LOCAP también por permitir que estos espacios sigan abiertos. Esto fue todo por hoy en Cibeles, podcast de Humanidades. Los esperamos en el próximo episodio.